Saludo mi pequeño físico, espero que te encuentres muy bien. Mis hijos, en este video vamos a continuar trabajando con la parte teórica de los eventos ondulatorios. ¿Ok? La parte teórica restante que nos hace falta para complementar el tema que nos atañe y así poder dedicar un poco más de tiempo a la realización de las prácticas. Entonces, sin más dilaciones y con tu atención en la información que se te va a presentar y que debes colocar en tu cuaderno, escribirla en tu cuaderno, vamos a dar inicio. Ya nosotros en las clases pasadas eh, trabajamos con la definición de onda, cuáles eran los elementos de una onda, la forma de representar una onda a través de una función senoidal y la velocidad de propagación de una onda. Ahora vamos a continuar con la clasificación de las ondas. ¿Cómo se clasifican las ondas? Bueno, existen diferentes formas de clasificar las ondas dependiendo de algunas características. La primera que vamos a ver es el medio de propagación. ¿Cómo se clasifican las ondas según el medio de propagación? Bueno, tenemos el primero, que para que estemos hablando de un medio de propagación, estamos hablando es de como un transporte, una vía, un vehículo, el cual utiliza la onda para poder propagarse. Y existen dos tipos: las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las mecánicas son aquellas que necesitan obligatoriamente para propagarse un medio material. Si no existe ese medio material, no se van a propagar. Por ejemplo, el sonido. El sonido necesita de un medio para hacer su propagación. En este caso, el medio que utilizan ellas es las moléculas de aire. Ellas comienzan a vibrar y ahí es donde se propaga el sonido. Por eso nosotros podemos escuchar algunos objetos que emiten sonido. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. En el espacio, por ejemplo, no existen ningún tipo de moléculas, por eso allá no hay sonido, pero las ondas electromagnéticas sí pueden viajar por a través del vacío. Por ejemplo, aquí tenemos que entre las ondas mecánicas tenemos a las ondas sísmicas, ondas en la superficie del agua, ondas sonoras, las que les acabo de mencionar, y ondas en una cuerda, y hay otras más. Y entre las electromagnéticas tenemos todo lo que existe en el espacio radioeléctrico o en el espectro radioeléctrico. Ahí vamos a ver nosotros bastantes tipos de ondas en el espectro eh, radioeléctrico cuando comencemos a trabajar con lo que son los fenómenos electromagnéticos o los fenómenos electromagnéticos. Entonces, entre ellas tenemos las ondas de radio, la luz, rayos ultravioleta, rayos gamma, rayos X, ondas de telecomunicaciones, etc. Entonces, según el medio de propagación, las ondas se clasifican en mecánicas o en ondas electromagnéticas, ¿sí? Perfecto. Ahora, también existe otra forma de clasificar las ondas, según la dirección de propagación. Entonces, según cómo se propagan las ondas, es decir, cómo ellas se van a desplazar, es que tenemos las ondas transversales y las ondas longitudinales. Bien, las ondas transversales son aquellas ondas que se desplazan de forma perpendicular a la perturbación de las partículas que generan a esa onda. Como lo pueden ver en esta imagen que está aquí, fíjense, ahí está haciendo una perturbación la mano, una perturbación vertical, y la onda se desplaza horizontalmente. Mira ahí cómo se está desplazando la onda, pero la perturbación es vertical. Entonces, cuando la perturbación es perpendicular es que se forma un ángulo de 90 grados, la perturbación es perpendicular al desplazamiento de la onda, a la dirección que lleva la onda, entonces estamos hablando de ondas transversales. Las longitudinales, bueno, aquí tenemos un ejemplo de las ondas longitudinales. Disculpen ahí que apareció el menú de la grabadora. Entonces fíjense, las ondas longitudinales son aquellas ondas que
se propagan en la misma dirección de la perturbación que se está haciendo de las partículas. Ustedes lo pueden observar en esa imagen. Fíjense aquí, la perturbación que está haciendo la manito es horizontal y miren la onda cómo se propaga horizontalmente también, es decir, sigue la misma dirección de la perturbación. Y estos son las famosas ondas longitudinales, y acá tenemos las famosas ondas transversales. Es importante que sepan cómo ellas se producen, porque hay problemas donde les menciona que la onda que van a trabajar o es transversal o es longitudinal, y es importante que ustedes sepan cómo es la naturaleza de esa onda. Bien, bueno, entonces ya tenemos aquí ondas transversales, ondas longitudinales según la propagación, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas según el medio de propagación. Continuamos. También podemos clasificar las ondas según el sentido de propagación. Por ejemplo, tenemos las ondas viajeras. Son aquellas ondas que al momento de producirse en la fuente, ellas comienzan a propagarse, pero no vuelven nuevamente. Es decir, no tienen un medio que haga que ellas retornen nuevamente sobre sí mismas y lleguen a la fuente. Esas son las famosas ondas viajeras. Tenemos, por ejemplo, la luz del sol que viaja en el espacio y llega hacia nosotros. Ella llega, pero no se devuelve al sol. También tenemos las ondas de televisión, de los televisores del país. Esas ondas son emitidas desde la fuente, se van propagando, llegan hasta nuestro receptor y ahí quedan. Nunca vuelven a la fuente. Esas son las conocidas ondas viajeras. Tenemos las ondas estacionarias. ¿Cuáles son estas ondas estacionarias, profesor? Bueno, son aquellas ondas que se producen cuando esa onda rebota en una superficie y hace que se vuelva sobre sí misma y se interponga sobre sí misma. ¿Ok? Pero para hacer esto se requiere que la onda o el medio de propagación, perdón, de la onda esté acotado para que pueda suceder eso. Es decir, para que pueda rebotar y volver sobre sí misma. Ahí tenemos, como por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan en una sala cerrada. Está en una sala cerrada y todo el mundo hablando y las ondas viajan, chocan contra la pared, la superficie y rebotan nuevamente y vuelven otra vez sobre sí mismas hacia donde está la fuente, y así de forma prolongada. También tenemos las ondas que se producen en una cuerda de guitarra. Son ondas estacionarias. La importancia de estas ondas estacionarias radica mucho cuando estemos trabajando con los eventos, no los eventos ondulatorios, pero cuando estemos trabajando con sonido. Bien, hay una parte muy importante sobre lo que son las ondas estacionarias. Entonces ya tenemos el tercer tipo de clasificación de onda. Esta según el sentido, ¿ok? El sentido de propagación. Entonces tenemos según el medio de propagación, según la dirección de la propagación y según el sentido de la propagación. Aquí también les voy a presentar una imagen de cómo son esas ondas estacionarias para que lo vean un poco mejor. ¿Ok? Fíjense, ahí tenemos una zona acotada por esas dos superficies verticales y ahí tenemos ondas que están formándose dentro de esa zona acotada y fíjense que ellas están oscilando y vuelve otra vez la onda sobre sí misma y oscilando y oscilando. Esas son las conocidas o las famosas ondas estacionarias. Bueno, bien, ya sabemos entonces sobre la clasificación de las ondas. Vamos ahora a ver cuáles son las fórmulas que existen, aparte de la que ya hemos trabajado, qué otras fórmulas existen o hay para trabajar eventos ondulatorios. Entonces tenemos, por ejemplo, la velocidad de propagación de las ondas transversales en una cuerda. Las ondas transversales que se producen las ondas que se producen en cuerda son transversales. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular, profe, la fórmula de velocidad? La velocidad de propagación. Ya tenemos una fórmula, ¿cierto? Pero aquí vamos a clasificar ya las fórmulas de velocidad dependiendo del medio de propagación. Entonces, cuando es en una cuerda, la fórmula de velocidad para una cuerda es esa fórmula que ustedes ven ahí. ¿Qué significa cada variable de la fórmula? V, velocidad. Ft,
es fuerza de tensión. Ya ustedes saben que la fuerza de tensión, que el año pasado le dábamos la simbología de T mayúscula, pero le voy a quitar aquí la T mayúscula para no confundirla con periodo, aunque se le coloca la T y la flechita de vector arriba, pero vamos a trabajarla como FT, fuerza de tensión. Entonces aquí tenemos velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión que hay sobre la cuerda entre la letra mu, entre mu, esta es una letra griega, que aquí en la fórmula se llama densidad de masa lineal. Y esa densidad de masa lineal con la cual se va a dividir la fuerza de tensión se calcula como la masa de la cuerda, óigase bien, masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Así se obtiene esa densidad de masa lineal. Vamos con la siguiente fórmula. Velocidad de ondas longitudinales en varilla sólida. Bueno, cuando es sólido no se producen ondas transversales, sino que son longitudinales. Para calcular la velocidad que llevan las ondas, en este caso longitudinales, en una varilla sólida, hierro, oro, níquel, vidrio, ¿cómo se utiliza? ¿Cuál es la fórmula, profesor? La fórmula es esa que ustedes ven ahí. Velocidad es igual a E entre ρ. ¿Qué significa esta E? Se llama módulo de Young. Este es un valor que depende del material por el cual esté propagándose la onda. Como les acabo de mencionar, hierro, níquel, vidrio, oro. Entonces esa E va a depender. ¿Cómo la calculo, profesor? Bueno, hay una lista de valores de este módulo de Young dependiendo del material por el cual se está propagando la onda. Ya les voy a mostrar cuál es la fórmula, la tabla, perdón. Y esta letra ρ, que es griega también, que es una P cursiva, ya usted la conoce. Esa es la densidad del material. ¿Ok? Recordemos que también hay una lista para densidades dependiendo del material que estemos trabajando. Y también debemos recordar que la densidad, es decir, ρ, es igual a masa sobre volumen. Y es la unidad de medida de la densidad es kilogramo sobre metro cúbico. ¿Ok? Recordemos esa fórmula, ya la habíamos visto antes. Entonces, recordemos también que la velocidad se mide en metros por segundo, la fuerza de tensión se mide en newton. ¿Ok? Y el módulo de Young y la densidad de masa lineal, profesor, bueno, la masa en kilogramos y la longitud de metro, kilogramos sobre metro. La E en que se mide, profesor, la unidad de medida de E, newton sobre metro cuadrado. Y la densidad ya la tenemos ahí. Bueno, se vuelve a aparecer otra vez el menú del capturador. Entonces, para calcular la velocidad de ondas longitudinales en varilla sólida se utiliza esta fórmula que está aquí. Ahora, ¿cuál es el módulo de Young? Bueno, aquí tienen una tabla, la tienen en la guía también, donde les aparece, aquí está el módulo de Young para algunos materiales, estos que están aquí. Aquí están algunos materiales. Bien, existe otra tabla con otros materiales, incluyendo esto. Bueno, el que usted requiera lo puede buscar. Esto del módulo de corte no lo vamos a utilizar, ¿ok? Así que no vamos a fijarnos ahí en el módulo de corte. Y este sí lo vamos a utilizar, el módulo volumétrico. ¿Dónde lo vamos a utilizar, profesor? Bueno, ya les voy a decir dónde se va a utilizar. Pero estas son las dos columnas de valores que vamos a utilizar, el módulo de Young y el módulo volumétrico. Fíjense que ambos se miden en newton sobre metro cuadrado. Bien, aquí newton sobre metro cuadrado es la unidad de medida tanto del módulo de Young como del módulo volumétrico. Otra vez vuelvo, si no consiguen el elemento aquí, busquen por internet, ¿ok? Del material el cual esté hecho ese sólido que van a utilizar, o esa varilla sólida. Bien, bueno. Si quiero calcular la velocidad de ondas longitudinales en fluidos, entonces utilizamos esta fórmula. Velocidad es igual
a la raíz cuadrada del módulo volumétrico, es decir, esa B que ustedes ven ahí se llama módulo volumétrico, y ya sabemos que la tabla la utilizamos para hallar el módulo volumétrico dependiendo del material donde se esté propagando la onda, en este caso la onda, perdón, el fluido, entre la densidad del fluido. Bien, ρ, la densidad. En este caso es la densidad del fluido. También hay una tabla para eso, igual como para la densidad de algunos materiales sólidos. Y con esta fórmula se calcula la velocidad. Bueno, profe, ya sé cómo calcular la velocidad dependiendo del medio. Ahora, usted mencionó también en la definición de que las ondas son perturbaciones que transportan energía. Perfectamente. ¿Cómo hago yo para calcular la energía que transportan las ondas? Bueno, se pueden hacer con dos fórmulas. Esta es una de las fórmulas con las cuales podemos obtener la energía que transportan las ondas. ¿Ok? 2pi al cuadrado. Aquí quien está elevado al cuadrado es pi. Ojo, no 2, sino pi nada más. Es 2 por pi cuadrado por masa. ¿Ok? Cuando estamos hablando de masa, es la masa del medio donde se está propagando la onda, por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Otra fórmula alternativa es esta que ustedes ven acá. 2pi cuadrado por densidad por superficie, esa S es superficie, ¿ok? Superficie por velocidad, no es volumen, velocidad, ¿ok? Por velocidad, por tiempo, por frecuencia al cuadrado, por amplitud al cuadrado. Entonces, esta es otra forma de calcular la energía. Ajá, profe, ¿cuál sé que voy a utilizar? Yo les he dicho, dependiendo de los ingredientes que tenemos para hacer la receta. Para utilizar la receta, perdón. Entonces, dependiendo de los datos que usted tenga, la información que le esté dando la situación problemática, es que usted va a determinar cuál fórmula va a utilizar, si una o la otra. Pero ya ahí tienen las dos fórmulas que pueden utilizar para calcular la energía que transporta una onda. Seguimos. La potencia. ¿También se puede calcular la potencia que lleva una onda? Sí, mis hijos, se puede calcular la potencia. Pero no vamos a calcular aquí la potencia máxima, sino la potencia media. Es decir, la mitad de lo que es la potencia máxima. Entonces, para calcular la potencia media de una onda, se pueden utilizar varias fórmulas. Entre esas, esta que está aquí, potencia es igual a energía mecánica entre el tiempo, ¿ok? La fórmula de energía mecánica ya la tienen ustedes anteriormente, entre el tiempo. Recordemos que la potencia, cuando vimos nosotros energía mecánica, se definía como el trabajo que se realiza en la unidad de tiempo, ¿cierto? Bueno, la energía sabemos que se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Joule entre segundos da la unidad de medida de la potencia, que es el vatio. ¿Ok? Joules entre segundos, vatios. Se simboliza con la W, pero ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, una fórmula para calcular la potencia es esa. También se puede utilizar esta otra fórmula. Ya saben que significa S, que es superficie, V, que es la velocidad, y la letra ρ, que está aquí. Vamos a ver aquí. ρ, densidad, superficie, velocidad. Frecuencia y amplitud, que ya ustedes la conocen. Otra forma de calcular la potencia también es esta fórmula. Densidad de masa lineal, que la acabamos de ver en la fórmula de longitud de una cuerda, de velocidad de una onda sobre una cuerda. Este omega, que ya sabemos que es la frecuencia angular o velocidad angular. Aquí tenemos la velocidad y la amplitud, eso dividido entre 2. Esa es otra fórmula para calcular la potencia. Pero también tenemos otra, y es esta que está aquí. La raíz cuadrada de mu, que es la densidad de masa lineal, por fuerza de tensión, omega al cuadrado, que sería frecuencia angular al cuadrado, amplitud al cuadrado, dividido entre 2. Entonces tenemos 4 fórmulas para calcular la potencia media. ¿Cuál vamos a utilizar, profesor? Recuerden, dependiendo de los ingredientes que tenemos, los datos que tenemos. Utilizamos una u otra. Bien. Ok.
Ya como les mencioné anteriormente, la unidad de medida de la potencia es el vatio, no el voltio. No confundir vatio con voltio porque no es lo mismo. Ojo, cuando veamos electricidad van a saber lo que es voltio. Estamos hablando de vatios. El vatio se simboliza con la W mayúscula. También se le dice watts. O sea, vatio es sinónimo de watts. Eso es el que lo utilizan en inglés los gringos. El watts. Nosotros como somos latinos, vatio. Pero las dos significan, son exactamente lo mismo, son sinónimos. Entonces el vatio se simboliza con la W mayúscula. En el sistema CGS, la potencia se mide en ergios entre segundos. Ergios entre segundos. Bien. Entonces ya tenemos aquí, ya tenemos acá cómo calcular la potencia y cuál es la unidad de medida de la potencia. En el sistema MKS vamos a trabajar con vatios. Le coloco ergio porque a veces nos piden la potencia en el sistema CGS. Y bueno, sepamos que es ergio entre segundos. ¿Y qué es ergio? Ergios es la medida de la energía. ¿Ok? Recuerden que la energía se mide en Joule, pero ergio es la unidad de medida de la energía en el sistema CGS. Entonces ya aquí tenemos esta información muy importante. Otra fórmula importantísima para el cálculo o para resolver problemas de eventos ondulatorios tiene que ver, ya vimos la energía, velocidad, energía, potencia, la potencia que lleva esa onda, y ahora la intensidad. ¿Con qué intensidad se está moviendo o desplazando esa onda? Intensidad de una onda. Bueno, para calcular la intensidad de una onda tenemos esta fórmula, sencillita. Intensidad es igual a la potencia entre la superficie de propagación. ¿Bien? También la podemos simplificar de esta forma. Intensidad es igual a 2pi cuadrado por ρ, que es la densidad del material de propagación, por la velocidad, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud. También podemos utilizar esa fórmula. Profe, ¿por qué esa fórmula? Porque miren, si se dan cuenta, aquí nos están dando la potencia. Esta era una fórmula de la potencia, pero tenía, acuérdense que aquí estaba multiplicada por superficie. Bueno, al tener esa fórmula acá, esta S de la superficie se simplifica con esta S, y por eso que queda que I es igual a esto que está acá. Son complementarias las dos fórmulas. Las de la energía y la potencia también todas son complementarias, pero a veces nos dan unos valores, otros valores. Entonces lo importante es que sepan, para que ustedes no estén buscando o despejando todas las fórmulas ahí que hay. Bueno, ya aquí tenemos las variedades de fórmulas que podemos utilizar para calcular la potencia, la energía o la intensidad. Pero ¿qué pasa cuando las ondas, porque sucede eso, que muchas ondas se propagan en 3 dimensiones? ¿Cómo se calcula la intensidad de una onda que se propaga en 3 dimensiones? Como por ejemplo, una onda de sonido o la onda de un sismo. ¿Cómo calculamos eso que se propaga en 3 dimensiones? La intensidad de la corriente. Bueno, para calcular la intensidad de la corriente, no, perdón. Estaba hablando de electricidad y me fui por otra cosa. ¿Cómo se hace para calcular la intensidad de una onda en 3 dimensiones? Bueno, para ello se utiliza esta fórmula. Esta fórmula se llama ley del inverso del cuadrado para la intensidad. Y la fórmula es intensidad 1 dividido entre intensidad 2 es igual al radio de la intensidad 2. ¿Ok? El radio de la intensidad 2 al cuadrado dividido entre el radio de la intensidad 1 al cuadrado. ¿Por qué esa fórmula, profesor? Bueno, porque ustedes saben que existe la conservación de la energía. En las ondas también sucede que existe conservación de energía. Por lo tanto, la potencia va a ser la misma al momento que se esté desplazando la onda. Espera a ver que me aparezca aquí aquí. Se pierde el puntico rojo, no lo veo. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene que una onda se comienza a propagar. Entonces, si calculamos aquí, fíjense aquí, en un espacio tridimensional corto de radio 1, tenemos que la intensidad
la intensidad 1, es decir, esta primera intensidad que hay aquí de propagación, se calcula como P entre el área superficial de esa esfera. Eso es una esfera. Recuerden cuando estamos hablando de 3 dimensiones, o sea, aquí eso es una esfera. Entonces el área superficial de la esfera, no el volumen de la esfera. El área superficial de una esfera, porque fíjense que aquí estamos hablando de superficie. Superficie. El área superficial de una esfera se calcula como 4pi por radio al cuadrado. Y aquí colocamos radio 1 porque depende de la primera esferita. El de la segunda tenemos este radio, la segunda esfera, que es la más grande, radio 2. Por lo tanto, la intensidad 2 sería la potencia, fíjense aquí, la potencia entre el área superficial ahora de la esfera más grande, que sería el radio 2. Entonces 4pi por radio 2 al cuadrado. Y como hay conservación de energía, fíjense que estas dos potencias son iguales. Al igualar estas dos potencias, se simplifican los 4pi y nos va a quedar intensidad 1 entre intensidad 2 es igual al radio 2 al cuadrado entre radio 1 al cuadrado. Entonces, esta fórmula se utiliza cuando tenemos que calcular la intensidad de una onda relacionada con otra intensidad que se está produciendo ahí en ese movimiento ondulatorio. Ya cuando hagamos los ejemplos ustedes van a dar cuenta cómo se utiliza. Bueno, entonces tenemos aquí varias formas para calcular la intensidad de una onda, utilizando esta fórmula, utilizando esta o utilizando esta de la ley del inverso del cuadrado para la intensidad. Y fíjense algo muy importante, la intensidad, lo que dice aquí abajo, la intensidad de una onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente sonora. ¿Qué significa eso? Que si la distancia aumenta, aquí la distancia aumenta, la intensidad va a disminuir. ¿Ok? La intensidad de la onda disminuye. Pero si la distancia disminuye, la intensidad de la onda aumenta. Es más potente, más grande. Bien. Bueno, ya tenemos aquí cómo calcular la intensidad de una onda. Muy bien. Vamos ahora, para terminar, ver algunos fenómenos que se producen con las ondas, llamados fenómenos ondulatorios. Entonces fíjense el repaso que hemos hecho. Cómo se clasifican las ondas, cómo se calcula la velocidad de las ondas dependiendo del material por el cual se está propagando, cómo se calcula la energía que transporta la onda, cómo se calcula la potencia que lleva esa onda y cómo se calcula la intensidad de la onda. Ahora vamos a ver otras cosas, otra teoría importante, que es la de los fenómenos ondulatorios. Y ojo, importantísimo con estos fenómenos ondulatorios, porque esto tiene muchísimas aplicaciones desde el punto de vista de sonido y sobre todo de la luz. Para cuando estemos viendo óptica, estemos viendo luz y óptica, importantísimo estos fenómenos ondulatorios. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son esos fenómenos ondulatorios. Bueno, los fenómenos ondulatorios son varios, ¿bien? Pero aquí nos vamos a concentrar solamente en 4 fenómenos ondulatorios. El primero de ellos que vamos a analizar desde el punto de vista teórico es el de la reflexión. ¿Qué es la reflexión, profesor? Se le dice reflexión a ese fenómeno ondulatorio que ocurre cuando la onda que está viajando choca con una superficie que no puede atravesar o pasar, y entonces ella rebota sobre esa superficie. Eso es lo que se conoce como reflexión. ¿Ok? Ejemplo, vamos a ver la gráfica aquí. Fíjense acá, tenemos esta gráfica. Aquí tenemos una superficie, ¿ok?, sólida. Viene aquí, esto el rayo incidente, sería la onda. ¿Ok? La onda viene acá, incide sobre la superficie, no puede pasar la superficie y ¡pam!, rebota. Rayo reflejado, sería la onda reflejada. ¿Y qué es lo importante de este fenómeno? Lo importante de este fenómeno son dos cosas. Lo primero, que al momento de que la onda choca con la superficie, parte de la energía que lleva se transfiere a la superficie. ¿Bien?
se transfiere. Aquí la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda se mantiene intacta, pero disminuye la energía, es decir, la amplitud de la onda va a disminuir. Entonces, por eso disminuye la energía. Recordemos que la fórmula de energía depende de la frecuencia y de la amplitud. Al cambiar la amplitud, la energía va a disminuir, pero la frecuencia se mantiene igualita, la velocidad igual y la longitud de onda se mantiene también. Y otra característica importante, mis hijos, y es importantísimo que esto sí no se les olvide, es esta propiedad importante, que los ángulos de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales geométricamente, como lo dice aquí. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es importantísimo. Y esto que está aquí también es importante, la normal. Siempre que una onda se refleja en una superficie, ella lo hace a través de un punto que se conoce como normal. Ya ustedes saben cuál es ese punto normal. La normal siempre es una, en este caso nosotros lo definimos, como vector. Aquí es una línea que es perpendicular a la superficie donde está rebotando la onda. Esa línea normal es importante siempre dibujarla. ¿Ok? Estoy hablando de esta línea normal que está aquí. Esta línea. Entonces, cuando choca la onda, se traza la normal y el ángulo que se forma entre la normal y la onda que está incidiendo en la superficie debe ser igual al ángulo que se forma entre la normal y la onda que se está reflejando. ¿Ok? La onda que rebotó. Bueno, es importante que eso lo tengan presente. Esos dos ángulos siempre miden lo mismo. Si la onda incidió con un ángulo de 40 grados, la onda que rebota también lo va a hacer con un ángulo de 40 grados. Bien, el ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Y en esto consiste la reflexión y esa es la propiedad más importante de este fenómeno ondulatorio. Bien, que los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. Vamos con el segundo fenómeno ondulatorio. El segundo fenómeno ondulatorio, disculpen esa imagen ahí, no le presten atención a esa imagen que está ahí. Se llama refracción. ¿En qué consiste la refracción, profesor? La refracción sucede cuando la onda pasa de un medio a otro medio. ¿Cómo así de un medio a otro medio, profesor? Por ejemplo, si una onda pasa del aire al agua, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí la onda sufre un fenómeno llamado refracción. ¿Y en qué consiste eso de la refracción, profesor? Bueno, precisamente lo que dice ahí. Esto solamente se presenta cuando una onda pasa de un medio a otro y se refracta. Importantísimo también que tengamos esto presente porque cuando veamos luz es importante que esto ya ustedes lo conozcan. Recordemos que la luz es una onda. Bueno, ya lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entonces la onda se refracta? Se manifiesta en un cambio de velocidad, es decir, su velocidad cambia, disminuye o aumenta dependiendo qué tan denso sea el material, y la longitud de onda también cambia, es decir, si la longitud de onda venía grande, cuando pasa ahí va a ser más pequeña, si venía más pequeña, cuando pasa al otro medio se hace más grande. Pero la frecuencia se mantiene. Fíjense que en el caso de la reflexión, las tres se mantenían, velocidad, frecuencia y longitud se mantienen, lo que cambiaba era la amplitud, por la cuestión de la absorción de la energía. Pero en la refracción, la velocidad cambia, la longitud de onda también va a cambiar, pero la frecuencia se mantiene igualita, es decir, la frecuencia que tiene la onda en un medio va a ser igual en el otro medio. Bueno, ese dibujo que tienen allá arriba está aquí representado. Aquí miren, fíjense en qué consiste eso. Vamos a suponer que usted tiene aquí rayo incidente, que sería la onda. La onda incidente viene de un medio menos denso, como acabo de decir, el aire. Luego ella pasa a una superficie que es más densa, por ejemplo el agua. Entonces esa onda se va a refractar, es decir, como partir. ¿Ok? Se parte la onda. Y sucede de esta forma, fíjense que se parte
más pronunciado hacia abajo cuando pasa de un medio menos denso a uno más denso, a diferencia que cuando lo hace de un denso a uno menos denso. Mire que aquí se parte más hacia arriba, ¿ok? Entonces es importante que esto lo tengan presente. Cada vez que una onda pasa de un medio a otro, siempre se va a refractar, es decir, se va a partir, y la velocidad, la longitud cambian, de onda cambian, pero la frecuencia permanece constante. Profe, y aquí en este caso los ángulos de incidencia, SI, y el ángulo de refracción, esa R, ¿son iguales? No, aquí los ángulos de incidencia y refracción no son iguales, son distintos. Y lo único que tenemos que saber es cuándo cuando el ángulo de refracción es mayor a la incidencia y cuándo es menor. Entonces, cuando él pasa de un medio menos denso a uno denso, el ángulo de refracción es más pequeño. Y es como si la onda se acercara, fíjense ahí, es como si la onda se acercara a la normal. Siempre fíjense que ahí está la normal. La normal es el punto de referencia. Entonces fíjense que aquí se acercaría como más a la línea normal cuando pasa de un medio menos denso al denso. Pero cuando pasa de uno denso a menos denso, fíjense que aquí como que se aleja más de la normal, se abre más, y los ángulos no son iguales. Pero ¿qué propiedad sí se cumple aquí en la refracción? ¿Qué propiedad se cumple en la refracción? Bueno, aquí en la refracción se cumple, aquí en la refracción, se cumple una propiedad muy importante. Vamos a ver cuál es esa propiedad muy importante. Esa propiedad se llama ley de Snell. Vamos a ver en qué consiste la ley de Snell. Esa ley consiste en ok, volvemos nuevamente, pausé ahí para arreglar la presentación. Entonces, ¿qué propiedad importante, profe? Ya sabemos que en la reflexión la propiedad importante es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. ¿Y aquí qué propiedad importante se cumple, profe? La famosa ley de Snell. ¿Ok? ¿En qué consiste la ley de Snell? Consiste en esta fórmula que ustedes van a ver ahí. Esa fórmula que ustedes ven ahí en la presentación a la derecha. Esta expresión es la relación matemática que existe entre el seno de los ángulos de incidencia y refracción con la velocidad que tiene la onda del medio 1 entre el medio 2, o el medio 2 entre el medio 1. Esta fórmula que está aquí se llama ley de Snell. Snell. También lo vamos a trabajar más adelante, cuando estemos trabajando con la luz. Entonces, ¿en qué consiste esta fórmula? Bueno, que el seno del ángulo de refracción dividido entre el seno del ángulo de incidencia es igual a la relación que hay entre la velocidad del medio 2 sobre la velocidad del medio 1. Esa es la relación matemática conocida como la ley de Snell, es decir, la relación que hay entre los ángulos de incidencia y refracción con la velocidad que lleva la onda. La velocidad que lleva del medio 1 y la velocidad que lleva cuando ingresa en el medio 2. Importantísima esa fórmula, no la vayan a olvidar ni a desechar. Y en esto consiste entonces la refracción de una onda. Continuamos con el tercer fenómeno, difracción. Entonces ya tenemos reflexión, refracción y difracción. ¿En qué consiste la difracción? Bueno, este es un fenómeno que ocurre cuando la onda se encuentra, por ejemplo, con un obstáculo. Entonces la onda lo que hace es rodear el obstáculo y se dispersa cuando va a rodear el obstáculo. Sucede, por ejemplo, cuando usted lo ve así como lo ve en una barrera. Si usted está en una calle, por ejemplo, una calle, por ejemplo, aquí está una calle y usted está aquí, se pone aquí en esta esquina, usted puede escuchar lo que dicen las personas de acá,
usted puede escuchar lo que dicen las personas acá por este fenómeno. Si usted se pone, por ejemplo, por acá o se pone por acá y las personas están hablando de este lado, usted puede escucharlo. Fíjense que no hay una propagación lineal, sino que la onda se va propagando, pero se va abriendo, se dispersa. Usted puede oír. En eso consiste la difracción. Por eso nosotros podemos oír cuando una persona está hablando, por ejemplo, detrás de un muro, y eso podemos oírlo. A pesar de que hay una superficie, la onda, cuando se propaga, ella trata de bordear esa superficie y nosotros podemos percibir esa onda. Igual sucede cuando ella se encuentra, por ejemplo, con un obstáculo, pero tiene una abertura. Entonces, ¿qué hace la onda? La onda pasa por esa abertura y bordea todo el espacio, es decir, se comienza a propagar por todo el espacio. ¿Bien? Pero ojo, eso solo lo hace si esa abertura es de una abertura pequeñita o menor a la longitud de la onda. A veces se afecta hasta la longitud de onda, pero ahí no se ve, no se percibe bien la difracción. Siempre que sea una abertura menor a la longitud de onda, va a haber mayor difracción de la onda. Entonces usted lo tiene ahí, ve, fenómeno que ocurre cuando una onda pasa a través de una abertura menor o igual a la longitud de onda. Esta se desvía de su trayectoria dispersándose. ¿Ok? También se le dice a la propiedad que tiene la onda de rodear un obstáculo que interrumpe su propagación e expandirse. Entonces, en eso consiste la difracción. ¿Hay alguna propiedad importante de la difracción, profesor, que debamos saber nosotros? No, sino sencillamente que sepan que existe ese fenómeno ondulatorio, que las ondas se pueden difractar, ¿ok? Refractar es otra cosa, difractar. Y ese fenómeno consiste en que las ondas siempre buscan la manera de propagarse, de expandirse. Fíjense acá, lo que les estaba mencionando. Aquí los dos niños están en un muro. Ya va, que pierdo el puntito ese puntero aquí para no perderlo. Ok, el niño que está aquí emite su sonido y en vez de seguir la onda hacia allá, él se puede propagar hacia allá, pero también busca la manera de bordear. Entonces se expande en toda dirección. Y este niño que está acá lo puede oír. En eso consiste la difracción. Por eso nosotros podemos percibir esos sonidos de personas que no los tratemos totalmente cerca o avistadas de forma lineal. Entonces ya tenemos ahí el fenómeno de reflexión, que es cuando rebota la onda en una superficie. El fenómeno de refracción, que es cuando se refracta la onda al pasar de un medio a otro medio. Medio denso, un medio menos denso o un medio denso. Difracción, la propiedad que tiene la onda de expandirse, bordear, barreras que le impiden desplazarse en forma lineal, y entonces ella busca la manera de bordearlo para expandirse. Y por último tenemos la interferencia. Es el último fenómeno que vamos a trabajar nosotros. ¿En qué consiste la interferencia? Muchas aplicaciones tiene la interferencia. Este fenómeno consiste en que cuando las ondas chocan unas con otras, hay puntos donde ellas se unifican y generan una onda mayor o se anulan. En ese caso se les dice, por ejemplo, interferencia constructiva, cuando se unen y forman una ola mayor, como en el caso aquí de la derecha. Fíjense acá, las dos ondas van ahí, se unifican y generan una onda de mayor amplitud, una onda mayor. Este fenómeno se conoce como interferencia constructiva, ¿ok? Interferencia constructiva. Pero sucede también de que las ondas, hay puntos donde al momento de interferir, miren, se anulan. Listo. En ese caso se conoce como interferencia destructiva. Bien, entonces interferencia constructiva es cuando ellas chocan, se unen y forman una onda mayor. Y destructiva es que cuando ellas se unen, chocan, entonces forman se anulan, pues, una anulación de las ondas, se anulan por completo. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en lo que son los silenciadores de las pistolas. Tienen este funcionamiento de la interferencia destructiva. Eso lo que hace en las cámaras de vacío que tiene es que las ondas de sonido choquen ahí unas con otras
y se produzca una anulación de esas ondas y por eso el ruido se reduce muchísimo. También tienen aplicaciones, por ejemplo, los pilotos de los aviones, cuando están viajando, que tienen sus auriculares, para que el ruido del motor no les interfiera. Entonces ahí en la cámara donde está el motor hay cámaras que generan ondas que hacen que interfieran con las ondas generadas por el motor y se unan destructivamente, es decir, haya una interferencia destructiva para que se anule el ruido, así como otras aplicaciones que tiene este tipo de fenómeno ondulatorio. Entonces, cuando hablamos de interferencia, estamos hablando que que las ondas, fíjense ahí nos dice, se presenta cuando en un punto incide más de una onda, es decir, ellas chocan, entonces se pueden unir generando una onda mayor, se llama entonces interferencia constructiva, o se unen y entonces se anulan, llamada interferencia destructiva. Bien, y estos, mis hijos, son los fenómenos ondulatorios que por ahora vamos a trabajar. Es algo sencillo, no es nada complicado. Y bueno, en el caso de las que hemos visto, donde hay fórmulas de aplicación, ¿ok? Es en el caso de las ondas de reflexión y en las ondas de refracción. En interferencia también, pero vamos a ver cómo se va a trabajar eso. ¿Okay? Lo único que debemos saber es el conocimiento de cuando es una interferencia constructiva, como en el caso de la B, de la imagen B, o en el caso de la A, que es una interferencia destructiva. Algunos le dicen constructiva total, algunos le dicen destructiva total. ¿Bien? Bueno, esto es todo. Espero que sea de su agrado. Recuerden que toda esta información hay que leerla, hay que tenerla presente, digerirla poco a poco, copiarla en el cuaderno, tener la información en el cuaderno para el momento que la vayamos a necesitar y trabajar sin ningún problema. Así que bueno, mis hijos, sin más nada que decirles y agradecidos por su atención, ¿ok? Les doy las gracias a ustedes, mis pequeños físicos, por tu atención. Así que ya saben, positivo al trabajo teórico, a la comprensión de estos fenómenos que acabamos de ver, cómo se clasifican sus ondas, las ondas y las fórmulas que hemos socializado aquí. Así que hasta luego, mi pequeño físico. Cuídate. Dios te bendiga.